Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Chismecito del Bueno, donde las noticias del espectáculo turco nos mantienen al borde del asiento. Espero que estén listos y preparadas, porque el vídeo de hoy viene cargado de emociones, revelaciones y, bueno, quizás un poquito de drama. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido los cimientos del fandom turco y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Sí, mis queridos chismosos, nos vamos a sumergir en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es. Prepárense porque el 19 de mayo de 2025 nos trajo una bomba informativa que vamos a desmenuzar juntos aquí y ahora. ¿De qué se trata? Pues pónganse cómodos, porque la cosa se pone interesante. Pero antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Aquí siempre tienen la primicia y el análisis más completo del mundo del espectáculo turco. Además, si les gusta este tipo de contenido, déjenos un like, que así sabemos que quieren más vídeos como este. Gracias por el apoyo. Ahora sí, manos a la obra. El 19 de mayo de 2025, una fecha que quedará grabada en la memoria de los fans de Hande y Kerem. ¿Qué pasó ese día? Pues bien, la noticia que impactó a todos fue, atención, redoble de tambores. Hande y Kerem están trabajando juntos de nuevo. Sí, lo sé, lo sé. Sé lo que están pensando. Después de su romance, su ruptura, el drama, las especulaciones, ¿trabajando juntos? Imposible. Pero créanme, mis amigos, la realidad supera la ficción. Después de años de silencio, de rumores sobre enemistad y proyectos separados, Hande Erçel y Kerem Bürsin han decidido unir fuerzas una vez más en una nueva producción. La noticia fue confirmada por la propia productora, Ay Yapım, a través de un comunicado oficial que, por supuesto, nosotros les trajimos en exclusiva en nuestras redes sociales apenas salió. El proyecto, que aún no tiene título definitivo pero que provisionalmente se conoce como İstanbul'da Aşk Yeniden, se describe como una comedia romántica con toques de drama, ambientada en la vibrante ciudad de Estambul. Sí, otra comedia romántica turca, pero esta vez con un ingrediente explosivo, la química entre Hande y Kerem. Pero, ¿cómo llegaron a este punto? ¿Qué los convenció de dejar atrás sus diferencias y volver a compartir pantalla? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Bueno, aquí entramos en terreno de especulaciones, pero también de información privilegiada que hemos recopilado a través de nuestras fuentes. Fuentes que, por cierto, nos han estado dando pistas durante meses, pero que hasta ahora no podíamos confirmar nada. Parece ser que la idea de reunirlos surgió de la productora, Ay Yapım, que vio el potencial mediático y el impacto que generaría una colaboración entre ambos. Después de todo, su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un fenómeno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. La serie Senkal Kapm los catapultó a la fama internacional y su romance se convirtió en la comidilla de todos los medios. Incluso llegamos a ver vídeos de ellos juntos en vacaciones, qué tiempos aquellos. Pero claro, el final de la relación fue turbulento. Rumores de infidelidades, de celos profesionales, de diferencias irreconciliables, la prensa rosa turca se hizo un festín. Durante un tiempo incluso se llegó a especular con la posibilidad de que se hubieran puesto condiciones para no coincidir en eventos públicos o en proyectos profesionales. Sin embargo, convencer a Hande y Kerem no fue tarea fácil. Según nuestras fuentes, ambos tenían sus reservas y no estaban muy entusiasmados con la idea al principio. De hecho, se dice que las negociaciones fueron largas y complicadas, y que hubo momentos de tensión y desacuerdo. Imagínense las reuniones con los representantes, las llamadas telefónicas, los emails. Debió ser un auténtico campo de batalla. Pero, ¿qué fue lo que finalmente los convenció? Pues bien, parece que la clave estuvo en el guión. La historia, que fue escrita especialmente para ellos por la renombrada guionista Melike Azemi, conocida por su trabajo en Ufak Tefek Cinayetler y Aşk 101, les ofreció la oportunidad de explorar personajes complejos y desafiantes, alejados de los roles típicos de las comedias románticas. Además, el guión aborda temas como el perdón, la segunda oportunidad y la importancia de dejar atrás el pasado, lo que resonó con ambos actores a nivel personal. Se dice que Hande se sintió especialmente atraída por la evolución de su personaje, una joven diseñadora que ha sufrido una decepción amorosa y que busca reinventarse en el mundo laboral.
Kerem, por su parte, vio en su personaje, un arquitecto exitoso pero atormentado por su pasado, la posibilidad de mostrar un lado más vulnerable y profundo. Otro factor importante fue la libertad creativa que les ofreció la productora. Andy y Kerem tendrán un papel activo en la producción y podrán aportar sus ideas y sugerencias para dar forma a sus personajes y a la historia en general. Esto les permitirá sentirse más cómodos y comprometidos con el proyecto, y les dará la oportunidad de demostrar su talento como actores. Se rumorea que ambos actores ya han tenido varias reuniones con Mary Kazemi para discutir el guión y proponer cambios y mejoras. Parece que quieren tener el control absoluto de sus personajes. Pero, por supuesto, no podemos ignorar el factor económico. Se rumorea que ambos actores recibieron una oferta muy generosa para participar en la serie, lo que sin duda influyó en su decisión. Después de todo, el mundo del espectáculo es un negocio, y nadie le dice que no a una buena suma de dinero. Se habla de cifras astronómicas, aunque nadie se atreve a confirmarlas. Pero lo que sí es cierto es que este proyecto les reportará una importante suma de dinero a ambos actores, además de la posibilidad de relanzar sus carreras a nivel internacional. Ahora bien, ¿cómo será la dinámica entre Andy y Kerem en el set de rodaje? Esa es otra de las grandes incógnitas. ¿Habrá tensión y frialdad, o lograrán dejar atrás su pasado y trabajar juntos de manera profesional? Los sets de grabación, como sabemos, son pequeños universos donde la convivencia y la presión pueden sacar lo mejor y lo peor de cada uno. Según nuestras fuentes, ambos actores están decididos a mantener una actitud profesional y respetuosa durante el rodaje. Han acordado dejar sus diferencias personales a un lado y concentrarse en su trabajo. Sin embargo, es inevitable que haya momentos de incomodidad y tensión, especialmente al principio. Imaginen las escenas románticas, las miradas cómplices, los roces accidentales, la química entre ellos será observada con lupa. Pero también hay que recordar que Andy y Kerem son dos personas muy talentosas y experimentadas, que saben cómo desenvolverse en el mundo del espectáculo. Han trabajado con muchos actores y directores a lo largo de sus carreras, y han aprendido a lidiar con situaciones difíciles y desafiantes. Además, cuentan con un equipo de profesionales que les apoyará y les ayudará a superar cualquier obstáculo que se presente. Además, ambos son conscientes del impacto que tiene su relación en el público, y saben que muchos fans están esperando con ansias esta nueva colaboración. No querrán decepcionar a sus seguidores y harán todo lo posible para ofrecerles un producto de calidad. Los fans, de hecho, ya han creado hashtags en redes sociales mostrando su apoyo y pidiendo que se dejen atrás las diferencias. Pero más allá de la dinámica personal entre Andy y Kerem, lo que realmente importa es la calidad del producto final. ¿Será esta nueva serie un éxito rotundo, o se quedará en el olvido? La verdad es que es difícil predecirlo. Por un lado, la serie tiene todos los ingredientes para triunfar: una historia interesante, personajes complejos, un elenco talentoso y una gran expectación mediática. Además de Andy y Kerem, el elenco incluye a nombres reconocidos como Demet Evgar, Mehmet Günsur y Serini Sarkaya, lo que garantiza una gran calidad actoral. Por otro lado, el público es cada vez más exigente y no se conforma con cualquier cosa. Las comedias románticas turcas están saturando el mercado, y es necesario ofrecer algo diferente para destacar. Además, la competencia en el mundo del espectáculo es feroz, y cada día surgen nuevas series y películas que intentan captar la atención del público. Para destacar entre la multitud, la serie de Andy y Kerem tendrá que ofrecer algo diferente, algo que la haga única y especial. ¿Y qué es ese algo diferente? Pues bien, creemos que la clave está en la autenticidad. Si la serie logra transmitir una historia honesta y sincera, con personajes creíbles y situaciones realistas, tendrá muchas posibilidades de conectar con el público y convertirse en un éxito. La serie debe evitar caer en los clichés típicos de las comedias románticas y ofrecer una visión fresca y original del amor y las relaciones. Pero si la serie se queda en la superficie, si se limita a explotar la fama de Andy y Kerem sin ofrecer nada más, es probable que decepcione a los espectadores y se convierta en un fracaso. El público no perdona la falta de originalidad y la repetición de fórmulas. En definitiva, el éxito o el fracaso de esta nueva serie dependerá de muchos factores, y solo el tiempo dirá si Andy y Kerem logran superar sus diferencias y ofrecerle al público un producto de calidad. La presión es alta, pero también lo es el potencial de éxito. Lo que sí podemos asegurarles es que estaremos aquí para cubrir todos los detalles de esta nueva producción, desde el rodaje hasta el estreno,
y les traeremos todas las novedades y exclusivas que podamos conseguir. Tenemos contactos dentro de la productora, amigos en el set de grabación y por supuesto nuestro propio talento para descubrir la verdad. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les tendremos informados de todo lo que suceda con Ande y Kerem. No se pierdan ni un solo detalle. Les prometemos entrevistas exclusivas, fotos inéditas, vídeos detrás de cámaras y por supuesto nuestro análisis más agudo y divertido. Y ahora, mis queridos chismosos, vamos a resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. En primer lugar, confirmamos la noticia de que Hande Erçel y Kerem Bürsin están trabajando juntos de nuevo en una nueva serie de comedia romántica titulada provisionalmente İstanbul'da Aşk Yeniden. En segundo lugar, analizamos los motivos que llevaron a ambos actores a aceptar esta colaboración, a pesar de sus diferencias personales, incluyendo el atractivo del guión, la libertad creativa y la generosa oferta económica. En tercer lugar, especulamos sobre la dinámica que habrá entre Hande y Kerem en el set de rodaje, destacando la importancia de la profesionalidad y el respeto mutuo. Y por último, reflexionamos sobre las posibilidades de éxito o fracaso de esta nueva producción, enfatizando la necesidad de ofrecer una historia auténtica y original para conectar con el público. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes todas las novedades y exclusivas del mundo del espectáculo turco, y me siento muy agradecido por su apoyo y cariño. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Antes de despedirme, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo contándome qué les parece esta noticia. ¿Están emocionados por ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿Creen que la serie será un éxito? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? Quiero saber su opinión. Compartan sus teorías, sus predicciones, sus deseos, este es su espacio para chismear. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y Facebook. Allí encontrarán contenido exclusivo y podrán interactuar directamente conmigo. Recuerden que aquí siempre tienen la primicia y el análisis más completo del mundo del espectáculo turco. Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, mis queridos chismosos, la vida es un drama, pero con un poco de chismecito se hace más llevadera. Adiós.